sigo el camino trazado, sí. 8 de la mañana, 8 minutos y retomamos acá con un poco de información en De Pe a Pa, pero ya no estamos solo con la Sub-23. Buen día, Gustavo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? está? Buen ¿Todo día, bien? ¿cómo están, chicos? Todo bien. ¿Todo bien? ¿Qué pasó? Me alegro. ¿Dormiste un poquito más? Uy, ¿Qué es eso? Está transmitiendo LRA Radio Nacional, el Servicio Internacional RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior, y LS82 TV, Canal 7, juntamente con todas las emisoras que integran la cadena nacional de radiodifusión de la República Argentina. Se pone en conocimiento de la población que las operaciones de control militar en todo el territorio nacional se desarrollan conforme a los planes previstos. Comunicado número 1 de la Junta Militar. Se comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Se recomienda a todos los habitantes el estricto acatamiento a las disposiciones y directivas que emanen de autoridad militar, de seguridad o policial, así como extremar el cuidado en evitar acciones y actitudes individuales o de grupo que puedan exigir la intervención drástica del personal en operaciones. Firmado Jorge Rafael Videla, Teniente General, Comandante General del Ejército. Emilio Eduardo Macera, Almirante, Comandante General de la Armada. Orlando Ramón Agosti, Brigadier General, Comandante General de la Fuerza Aérea. Esto sonó por primera vez a las 3 de la mañana del 24 de marzo de 1976. Sí, Juan Vicente Mentesana es el locutor que tuvo que leer este comunicado, el famoso comunicado número 1, que confirmaba algo que se venía gestando desde hacía ya un largo tiempo, y que habría uno de los periodos más oscuros, más tenebrosos de la historia argentina. Tan es así que todavía sigue como una suerte de herida abierta que pesa sobre el pueblo argentino. Estábamos hablando con los chicos sobre que hay una enorme diferencia entre los libros de historias, el testimonio de gente que vivió y el haberlo vivido. Es un momento muy particular que a mí me sigue haciendo ruido el tema de qué recordamos realmente hoy, en un día como hoy. Recordamos lo que vino después, recordamos lo que llevó a esta decisión, recordamos las complicidades que hubieron, porque hubieron muchas complicidades. De hecho, mientras hacía un repaso de parte de esa historia reciente y el juicio a las juntas, que tanto tiene que ver con esta cuestión, que vino después, que vino ya en el marco de un periodo constitucional, como fue el de Raúl Alfonsín, escuchar, por ejemplo, a uno de estos tres personajes, el caso de Videla, plantear que ellos cumplieron con lo que el propio Congreso le había pedido cuando emitió esa orden de aniquilar lo que en ese momento era grupos armados que ponían en riesgo la integridad territorial. Y ahí empiezan la enorme confusión en el sentido de los motivos que pudieron haber llevado a cada uno. Hace unos días atrás recordaba que en el mes de febrero hubo una sesión en la Cámara de Diputados de la Nación donde se intentó avanzar en un pedido de juicio político a la entonces presidente María Estela Martínez de Perón, más conocida como Isabelita, que planteaba una salida, si se quiere, institucional, es decir, poner fin, juzgarla, destituirla y designar un nuevo presidente o designar al vicepresidente del Senado o elegir, como ocurrió tiempo después en el caso de la caída de la Rúa, con el caso de Eduardo Duhalde, para no interrumpir el orden constitucional. Hubieron muchos ausentes, hubieron quienes no estuvieron de acuerdo, y decidieron que las cosas siguieran su
su rumbo y terminara en una fecha en la cual hoy estamos recordando 50 años, e insisto, de el comienzo del periodo más oscuro, más tétrico de la historia argentina, donde mucha gente fue totalmente ignorante de lo que ocurría, o no quería ver, o no quiso saber. Y mucho tiempo después, el caso de la investigación de la CONADEP, ya en tiempos de democracia, echó un poco de luz sobre lo que hasta ese momento se pensaban que eran solo mitos urbanos, de cosas que ocurrían con gente que desaparecía. Y hasta ese momento, y sin redes sociales, había un enorme relato, un relato oficial sobre lo que realmente había sucedido o estaba sucediendo. Lo cierto es que creo que lo más importante, y acá viene otro capítulo que tiene que ver con cómo vemos en la actualidad ese pasado tan reciente que ha dejado tantas huellas, tantas marcas, y de qué manera las nuevas generaciones ven el futuro, porque este es otro de los temas que también hablamos con los chicos habitualmente, y es la forma en que las nuevas generaciones a nivel mundial están descreyendo del sistema democrático, quizás porque no se le ha encontrado la vuelta para que solucione todos los problemas y cubra las expectativas que la población tiene, pero créanme que las cosas pueden ser peor todavía. Pero bueno, así estamos recordando, 24 de marzo se cumplen 50 años, una fecha emblemática donde la Argentina se despertaba con este comunicado que se repitió en varias oportunidades. Y cuando habla bajo el control operacional, significa todo, porque lo primero que se tomó fueron los medios de comunicación. A partir de allí hubo supervisión sobre todo lo que se hacía y lo que se decía. El control fue total, independientemente del plan sistemático que vino después, ¿sí? O que ya estaba comenzando a instrumentarse. Es como dos, por un lado lo que ocurría en la superficie y por otro lado lo que sucedía por lo bajo. Pero bueno, de a poco, y hay quienes están muy interesados por conocer o por saber cómo se vive actualmente esta cuestión. Y Camila me comentaba de un estudio que hizo la Universidad de Buenos Aires muy interesante que queríamos compartir. Exactamente. En sí se trata de una encuesta que se llama Pulsar. Esta la hicieron basándose en 2025, en octubre de 2025. Uh-huh. Es muy reciente. Es muy reciente. Y habla un poco de cuáles son los principales pensamientos que se tienen en la sociedad actual con respecto a la dictadura del 76 y a los esquemas democráticos. Uh-huh. Para ir puntuando algunas de las cosas más interesantes que revela este informe, que tiene mucha información muy interesante. Uh-huh. Una de ellas dice que 7 de cada 10 argentinos afirma que sabe mucho o que conoce al respecto de lo que ocurrió en los años del último golpe cívico-militar en Argentina. Uh-huh. Después, en otro de los puntos, dice que el 71% considera que el gobierno militar fue malo o fue muy malo y el 7% lo evalúa de forma positiva. Uh-huh. Y ¿Esta encuesta es entre estudiantes de la UBA o cuál es el universo? Es principalmente en estudiantes y jóvenes. Uh-huh. En general. Exactamente. Después dice que el 61% define que el plan que se llevó a cabo fue un plan sistemático de desaparición de personas y de violación a derechos humanos, y el 32% habla de una lucha contra el terrorismo y dicen que los militares tuvieron excesos, el 32% contra el 63% que dice que fue un plan premeditado de desaparición de personas. Por otra parte, el 63% dice que no hubo ningún tipo de justificación para avalar el golpe del 76 y el 27% cree que sí había algo que lo justifique en ese momento. Por otra parte, esto es muy interesante, que habla sobre cómo se transmite el conocimiento sobre la última dictadura militar. Dice, las principales fuentes de información son el 50% por las familias,
y el 49% por las escuelas. En otro de los datos, el 70% cree que los militares que estuvieron involucrados tienen que ser juzgados de forma responsable, y el 26% se muestra en desacuerdo. Por otra parte, el 83% considera poco o nada probable que vuelva a haber una dictadura, mientras que el 56% de los jóvenes del AMBA tiene es un microclima, sí. ese. Dice que tiene la preocupación de que vuelva a ocurrir algo similar. O sea, el 50 y... ¿Cuánto? 56 Te- del AMBA. Teme Exactamente. que pueda llegar a ocurrir. ¿Y el resto? El resto no. Esto dice que en la encuesta general que hizo Pulsar, dice que el 83% considera que es poco probable que vuelva a ocurrir, pero este 56% que cree que sí puede llegar a ocurrir algo es específicamente del AMBA. Por eso aclaro esa diferencia. Por otra parte, habla sobre el respaldo a la democracia. Sí. Porque el 78% de los encuestados considera que la democracia es preferible antes que cualquier otra forma de gobierno, Sí. y el 10% cree que un gobierno autoritario puede ser preferible en algunas circunstancias. Con respecto al funcionamiento de la democracia actual, que este Sí. es un tema para hacer doble clic, porque el 42% cree que es una forma adecuada de ejercer la democracia, El 42. y el 48% cree que es una forma inadecuada de llevar adelante un sistema democrático. En otra de las cosas, y entrando más en este tema, tiene que ver con el rol o lo que creen los jóvenes sobre la democracia, que lo hemos tratado nosotros en otras ocasiones. Dice, el 47% considera que la educación prepara a las nuevas generaciones de forma eficiente ante un modelo democrático. El 31% considera que no las prepara para una vida democrática, y el 15% cree que la educación forma a los jóvenes de manera suficiente. Jóvenes opinando sobre jóvenes, de alguna manera, o de temas Sí. de... Bien. Exactamente. Por otra parte, otra de los puntos que tiene esta encuesta es el precio que están dispuestos a pagar por una supuesta libertad. ¿Qué dice esto? Que el 39% de los jóvenes cedería el derecho a votar y a expresarse libremente a cambio de tener un crecimiento económico. Y el 30% lo haría a cambio de mayor seguridad. Por otra... O sea, cada 4 de 10 cedería su derecho a opinar y a expresarse libremente a cambio de una mejora económica. Ajá. Y 3 de cada 10 por contar con mayor seguridad. Exactamente. Esos son como los puntos más importantes que revela esta encuesta. Y como dije, es una encuesta realizada un poco de jóvenes para jóvenes. Sobre cómo funciona, sobre cómo los jóvenes recuerdan, porque la mayoría no hemos estado en esa época, y lo que nos cuentan... Nacieron en democracia. Exactamente. Y la mayoría de los que conocemos, la información es exactamente tal cual lo dice la encuesta, por dichos familiares o por lo que nos han mostrado a lo largo de la formación académica, que son las dos principales fuentes de información que tenemos los jóvenes hoy en día, teniendo la particularidad de que también tenemos el acceso a redes sociales, que se nos abre un abanico de información que puede ser perjudicial en muchos casos, porque se han dicho muchas cosas que después uno ya no sabe a qué campana escuchar, y a lo largo del tiempo se vuelve más opinión que información sobre esa época. Y se va transformando también, va mutando de alguna manera. Es como si estuviéramos influenciados de manera permanente y cíclica, porque estas cosas van cambiando.
si uno toma la opinión de hace 10, 20, 30, así hasta llegar hasta 1976, ha mutado muchísimo. La forma en que la sociedad o la mayoría o una determinada mayoría de la gente ve la realidad. Lo preocupante de cara al futuro son estos indicadores de cómo hay un fenómeno muy particular que se dio después de el 11 de septiembre en los Estados Unidos, que marcó prácticamente a todo el mundo, en el cual los mayores defensores de las libertades individuales han cuestionado mucho el hecho de que el poder o el gobierno de los Estados Unidos, el gobierno de turno, el poder de Washington, como le llaman algunos, haciendo referencia a que en realidad las cabezas van cambiando, pero el poder real siempre está allí presente, que ha logrado avanzar sobre esas libertades en pos de la promesa de una mayor seguridad, por ejemplo. Y en ese contexto se ha ido avanzando sobre libertades individuales hasta el punto de que hoy ya es una realidad, es como si hubiera venido para quedarse. Pero es llamativo cómo estamos dispuestos, y esto es lo que a mí en particular me preocupa más, porque esto va directamente relacionado con la percepción de la importancia de la democracia. Hay en muchos países, y sobre todo en países como los nuestros, los latinoamericanos, donde no está presente como un valor, como algo importante a defenderse, ¿sí? O como el mejor sistema, perfectible sin duda, pero porque los seres humanos somos así. No significa, por sí solo el sistema democrático no funciona, es responsabilidad de todos, quienes deben ejercer algún cargo institucional, hasta los propios ciudadanos. Y en ese contexto, a mí me gustaría saber, ¿ustedes qué piensan? ¿Cómo lo ven? Porque es un tema muy delicado desde el punto de vista de define de alguna manera cómo vemos el mundo, cómo vemos la realidad. Estaba escuchando, por ejemplo, y esto, ¿se acuerdan que hablábamos días atrás de que el gobierno de Javier Milei había ordenado desclasificar archivos de la CIDE de aquellos años? Eso tiene el claro objetivo de poner sobre la mesa otras cosas que estaban ocurriendo, porque ocurrían muchas cosas, el mundo estaba convulsionado. Y esto no puede despegar de la responsabilidad que tuvieron las Fuerzas Armadas en lo que llevaron adelante, que comenzaron un día como hoy, desde hace 50 años. Esto no significa ni teoría de los dos demonios, ni significa quitarle responsabilidad a uno para ponérsela a otro. Estaban ocurriendo cosas, y evidentemente lo que pretende el gobierno de Milei es justamente poner sobre la mesa un tema más de discusión respecto de lo que ocurrieron en aquellos oscuros años, y que algunos van a reaccionar muy mal, y esto nos aleja de poder afrontar con, si se quiere, con responsabilidad, no solamente una fecha y un periodo, sino el futuro, porque nos sigue dividiendo, aún hoy nos sigue dividiendo. Hay muchas cosas que nos dividen como sociedad, y por eso somos tan pendulares, y en el fondo también creo que nuestros vecinos, otros países latinoamericanos también tienen una carga similar a la nuestra, quizás no tan notoria, pero ¿es un valor la democracia realmente? ¿Vale la pena sacrificarse por sostener un sistema en este contexto? Porque, por ejemplo, escucho a gente de todas las edades hablar con admiración determinados avances tecnológicos, de cómo viven determinadas personas en otros países, y si uno empieza a investigar cómo los sistemas que rigen en esos países están muy lejos de ser democráticos. ¿Estamos dispuestos a ceder todo esto, a callarnos la boca, a no opinar, a bajar la cabeza con tal de, por ejemplo, tener un poco más de seguridad? En los cementerios no hay arrebatos, hay una enorme seguridad allí. Es muy difícil que alguien robe a un muerto. Emitir opinión, y hay quienes ni siquiera quieren discutir, pero
¿cuál es el sistema realmente? La discusión de una fecha como hoy es lo que ocurrió con el plan sistemático con posterioridad, o el hecho de que toda una sociedad fue complaciente de la interrupción democrática porque no le gustaba lo que estaba viviendo. Esto ya basándome en recuerdos propios, era chico, pero todavía me acuerdo de esas cuestiones. Y ustedes que tienen la suerte de pertenecer ya al siglo XXI, ¿cómo viven esto? ¿Es un tema incómodo? ¿Consideran que tienen claro lo que ha ocurrido en la historia no tan lejana de nuestro país? No, yo creo que la palabra que más tiene que resonar en los jóvenes, o sea, uno siempre que recuerda la última dictadura dice memoria, verdad y justicia. Sí. Yo creo que para la juventud hoy en día la palabra que más tiene que resonar es el de memoria, porque es verdad, nosotros nacimos en un sistema democrático. Totalmente. Y nosotros estamos muy confiados de más allá de su funcionamiento, o tenemos garantizadas ciertas cosas porque nunca nos las sacaron. Uh-huh. Y un poco, yo creo que la mayoría de la juventud deja muy relegada la historia. Es algo que está cambiando igualmente, uh-huh, en ciertos sectores que empiezan a involucrarse más en la historia argentina, en la historia política que ha pasado, porque no hay nada que ya no haya sido escrito, y muchas cosas que exactamente hoy vemos como innovadoras ya ha pasado y ya se ha probado en un pasado. Las dos caras de una moneda, se puede tener un panorama de decir, bueno, mira, llevamos adelante esto es lo que puede llegar a pasar. Hay unas bases sobre las cuales sentarse, y la mayoría de los jóvenes hoy en día ve esas cosas como innovadoras. Uh-huh. Se podría llegar a decir que son cosas que ya han pasado, políticas que ya se han tomado, y a nosotros lo único que nos queda y que nos corresponde es ver cuáles son las versiones que se difunden, porque nosotros no podemos ser arbitrarios de la verdad y decir lo que pasó fue esto, porque primero no lo vivimos, son muchísimos los libros que hay, las películas, las versiones que nos cuentan familias o que leemos y vemos en medios de comunicación, que yo creo que queda un poco relegado el decir, mira, la única verdad es esta. Uh-huh. Cuando cada persona lo ha vivido de forma diferente. Totalmente. Lo que nos queda a nosotros es recordarlo. Le voy a dar un ejemplo nada más, tenemos que ir a la pausa. Vamos a suponer que estamos charlando tan amenamente aquí en el estudio, y de repente, de una patada, abren la puerta de la radio, entra gente armada, a veces de civil, a veces no, a veces con uniforme, irrumpen en el estudio y se lo llevan a Gonzalo. ¿Sí? Del aire, estábamos al aire, se lo llevan. Se va Gonzalo. Y nosotros seguimos como si nada. Y nunca más lo volvimos a ver a Gonzalo. Esas cosas pasaban. Así, tan crudo y tan brutal. Entre otras tantas. Pero bueno, me interesa mucho seguir escuchándolos, pero tenemos algunos compromisos, tenemos que hacer la pausa, enseguida estamos de vuelta.